La reunión se prolongó tediosamente. Ellis escuchó a medias y los gráficos de alta calidad en la pantalla no lograron captar su atención. En cambio, sus profundos ojos grises estaban fijos en el pálido rostro de Pat, incapaz de apartar la mirada. ¿Por qué estaba tan obsesionado con este chico? ¿Cuándo se había convertido Pat en alguien que no podía soportar perder? Todo lo que sabía era que cuando Pat estaba cerca, se sentía a gusto y podía ser él mismo, sin tener que pretender ser la persona perfecta que todos pensaban que era. Todos lo veían como un perfeccionista, pero no lo era. Tenía sus defectos, pero decidió mantenerlos ocultos para todos, excepto para este asistente, quien lo vio en todos los aspectos y era el único en quien confiaba para mostrar sus verdaderas emociones. No importa quién fuera, nunca se sintió conmovido, excepto por una persona que había destrozado su confianza sin posibilidad de reparación. Esa persona había aplastado su corazón en pedazos, dejándolo sin saber si el daño había sanado alguna vez. Todo lo que sabía era que se convirtió en un entumecimiento, que con el tiempo se convirtió en una sensación de falta de emociones. Pero Pat era diferente. Sabía que esta persona nunca traicionaría su confianza como lo había hecho el otro. Instintivamente supo que Pat nunca le haría daño, pero ahora no estaba tan seguro. Por primera vez sintió miedo. La relación de Teranai con Pat despertó algo oscuro en su interior. Odiaba esa inseguridad, ese miedo a perder a Pat que lo hacía sentir inquieto y no él mismo. Nunca había sido cruel con Pat, aunque a veces fuera autoritario o egoísta, siempre trató a Pat con respeto, viéndolo como importante, como un subordinado, un amigo, alguien con quien podía reírse y ser cercano. Entonces, nunca hizo nada que degradara al otro, excepto esta mañana. Cuando finalmente terminó la aburrida reunión, Ellis exhaló, se volvió hacia Pat, que estaba empacando eficientemente documentos y una computadora portátil, aparentemente sin importarle nada, lo cual estaba lejos de cómo se sentía. Deberías sentir algo, incluso un pequeño temblor o sacudida sería bueno. Cuando todos empezaron a salir de la habitación, Pat supo que él también tenía que darse prisa, aunque durante los últimos 3 años siempre fue el último en salir. Pat dejaría que su jefe se fuera primero por respeto y esperaría que el otro le indicara lo que quería, dispuesto a cumplir cada palabra. Esta vez no fue diferente. Pat esperó a que Ellis se levantara de la mesa, pero Ellis permaneció sentado, con los brazos cruzados, mirándolo con una mirada fría. ¿Vas a almorzar aquí? Le avisaré al ama de llaves para que lo prepare, preguntó Pat con calma, ajustándose ligeramente las gafas y esperando pacientemente una respuesta. Sí, comeré aquí, respondió Ellis. Bueno, espera. ¿Sí? Pat respondió y se giró con una leve sonrisa que parecía normal, sin traicionar ningún signo del gran dolor que sentía por dentro. Los ojos de Ellis temblaron al ver el comportamiento gélido de Pat, lo que involuntariamente provocó su lado más oscuro. No le gustaba la indiferencia de Pat hacia él, especialmente porque nunca tuvieron que ocultar sus sentimientos el uno al otro, siempre diciendo lo que pensaban. Odiaba que algo se interpusiera entre él y Pat, pero si Pat quería jugar, que así fuera. Él también quería jugar. He cambiado de opinión. Llama a Kim y dile que quiero almorzar con él, dijo Ellis, levantándose en toda su altura de 185 centímetros. Sonrió encantadoramente, pero sus ojos parecían siniestros, sin importarle lo incómoda que pudiera sentirse la persona que escuchaba esto. La mención de Kim o Kingham hizo que Pat se detuviera. Su sonrisa forzada se congeló hasta que recuperó la compostura y sonrió ante su propia tontería. ¿Te duele, Pat? Ellis no está realmente enamorado de ti, como afirmó,
Solo está jugando con tu cabeza. El joven asistente pensó con amargura. El entumecimiento que creía poder manejar estaba demostrando ser más potente de lo esperado. Kingham era un modelo en ascenso, una figura de la alta sociedad, con una gran apariencia pólida de pies a cabeza, un caballero educado en Gran Bretaña, con una tez noble y nieto de un famoso propietario de grandes almacenes con sucursales en Tailandia y el extranjero. Lo más importante es que era alguien a quien Ellis respetaba mucho. Esta no fue una relación causal para Ellis. Pat recuperó la confianza y logró volver a sonreír suavemente. Miró a su jefe con una mirada vacía. ¿Dónde quieres que organice la reunión? ¿En el ático o en mi oficina? Y quiero que lleves una buena botella de vino y asegúrate de que nadie me moleste cuando tenga mi invitado especial. Ellis bromeó deliberadamente, su voz anormalmente suave. Ellis no siempre fue racional. A veces quería actuar infantilmente para provocar una reacción de Pat y dejarle sentir lo que significaba. Era como cuando tenía citas con otros. Pat entendería cómo se sentía cuando supiera que Pat había salido con Teranai, que también era posesivo y preocupado. Entiendo, me aseguraré de que usted y su invitado especial no sean molestados. Excelente. Apretó los dientes mientras hablaba. Siempre eres un subordinado muy comprensivo. Sí, jefe. Pat salió de la sala de reuniones con un comportamiento indiferente, lo que hizo que Ellis se sintiera aún más agitado. ¡Rayos! ¿Pat realmente no se siente celoso? ¿No puede mostrar un poco de posesividad por mí? Esto es solo una prueba. Muestra algunos celos. Pat hizo todo lo que Ellis ordenó. Inmediatamente llamó a Kingham y recibió una voz cálida y profunda que aceptaba el almuerzo, aunque Pat no había terminado de hablar. Luego consiguió comida francesa en un restaurante famoso y un vino que a Ellis le gustó especialmente. Al cabo de 40 minutos llegó el invitado especial, acompañado por los gritos emocionados de mujeres jóvenes y mayores por igual, pues Kingham era una figura muy conocida de la alta sociedad, un hombre apuesto e intrigante, con encanto para ambos sexos, un hombre del que uno nunca podría mirarse, ni cansarse de verlo. Pat quedó momentáneamente aturdido antes de respirar profundamente, aclarando la confusión de sus emociones. No necesitaba adivinar lo que sucedería en esta habitación. Ellis estaría muy contento de ver a su invitado y olvidaría cómo hacía sentir a alguien cercano a él todos los días. Pat sacó su teléfono y llamó a su mejor amigo, sintiéndose demasiado frustrado para seguir trabajando. ¿Qué pasa, Pat? ¿Necesitas algo de tu amigo aquí? ¿Dónde estás? ¿En Bangkok? Sí, acabo de regresar del sitio ayer. Tengo un descanso de 3 días. ¿Quieres tomar un café? Estoy libre esta tarde. Pat le preguntó a Chong Nati, su mejor amigo de la universidad. Chong Nati trabajó como ingeniero de campo y a menudo viajaba entre el sitio y la oficina central en Bangkok. Oye, ¿no tienes que rondar a tu jefe? Hoy no, me saltaré la tarde. Eso es raro. ¿Estás faltando al trabajo? Sí, nos vemos en Children, en nuestra cafetería habitual. Uy, entonces tendrás que esperarme. Acabo de recibir mi auto del centro de servicio. Te veré allí. Nos vemos. El Departamento de Recursos Humanos se sorprendió cuando llamó para decir que tenía asuntos urgentes y le pidió a alguien que lo ayudara por la tarde. Por supuesto, fue extraño. Durante 3 años, Pat casi nunca se había tomado una licencia personal o por enfermedad. Trabajaba como si su trabajo fuera el aliento de su vida, dedicándole cada segundo. Por favor, cuida de Ellis y su invitado por mí esta tarde. Tengo algunos asuntos que hacer y no volveré. No estoy seguro de que Ellis esté de acuerdo con eso.
Nadie lo conoce como tú. Una de las asistentes ejecutivas parecía insegura, recordando el rostro hermoso pero severo de Ellis, con una pizca de miedo. No te preocupes, Ellis estará demasiado ocupado con sus propios asuntos como para siquiera darse cuenta de que me fui. Solo asegúrate de que tenga todo lo que necesita, como café o bebidas. Pat creía que Ellis estaría preocupado por King Han hasta el punto de distraerse y solo se daría cuenta de que se había ido al final de la jornada laboral. Asintió y prometió encargarse de las cosas, por lo que Pat salió rápidamente de la oficina. El teléfono de Pat sonó unos 20 minutos más tarde. Al ver el nombre de Ellis en la pantalla, Pat dudó antes de entrar a una librería, pero no respondió. Silenció el teléfono y lo guardó. Continuó buscando libros de interés mientras esperaba a su amigo, que había estado atrapado en el tráfico en la intersección de Pet Chamburry durante más de media hora. Se estimó que tardaría al menos 40 minutos. Pat salió de la librería después de aproximadamente una hora, con 2 libros de psicología en la mano, cuando el reloj se acercaba a las 3 de la tarde. ¿Qué pasa, hombre? Chong-Nati saludó a su amigo, que estaba absorto en un libro, con un ligero levantamiento de cejas en tono burlón, sin esperar que Pat, que normalmente estaba obsesionado con el trabajo, faltara al trabajo y lo invitara a pasar el rato así. Te tomó tanto tiempo, hombre. El tráfico era malo, tenía prisa. Pero tú, ¿qué pasa con ese humor? Oye, ¿no puedo invitar a un amigo a tomar un café? Claro, pero es simplemente inusual. ¿Cómo va el proyecto en Krabi? Pat cambió de tema y en su lugar inició una conversación con su amigo. Es agitado, pero al menos hay alguien que puede ayudarme. De lo contrario, si tuviera que gestionar todo el proyecto solo, estaría muertísimo. Su empresa realmente obtiene el valor de su dinero, ¿eh? Pat sonrió y le entregó el café que había comprado. No se puede comparar con tu corporación gigante. Veo que ellos también tienen el valor de su dinero, de ti, especialmente de tu horrible jefe. Si fuera yo, no aceptaría ese salario. Sí, quería encontrar un nuevo trabajo. ¿Hablas en serio o es broma? Chong-Nati levantó una ceja y le preguntó seriamente a su mejor amigo. Por lo general, Pat amaba muchísimo su trabajo y nunca se quejaba de estar cansado o aburrido, a pesar de que Chong-Nati le había sugerido varias veces que buscara un nuevo trabajo, porque no importaba dónde fueran a socializar, Pat siempre decía que estaba ocupado con el trabajo. Lo digo en serio. ¿Tienes un trabajo para mí? Mi empresa está contratando, pero principalmente para trabajar en campo. ¿Lo harías? No he hecho trabajo de campo desde que me gradué, pero suena interesante. Aunque Pat tenía un título en ingeniería civil, no hizo mucho trabajo de campo, excepto viajar ocasionalmente para inspeccionar proyectos importantes para Ellis, que en su mayoría involucraban planificación comercial relacionada con la construcción. Si puedes trabajar para Ellis, puedes sobrevivir en cualquier lugar. Pero, ¿realmente te irás? Mi empresa no paga tan bien como la tuya. Sí quiero hacerlo, el dinero no importa. Espera, ¿tienes algún problema en el trabajo? Puedes hablar conmigo al respecto. Chong-Nati, al ver el rostro preocupado de su amigo, no pudo evitar preguntar. Su amigo no era alguien que se enojara fácilmente, pero ahora parecía intranquilo. Es solo la monotonía, nada más. ¿Pero qué hay de ti? Estando en el lugar de trabajo durante meses, ¿tu esposa no te estresa? Lo sabe, pero lo entiende. Es trabajo. De todos modos, ¿qué hay de ti? ¿Cuándo tendrás novia? ¿No te sientes solo, enfocado solo en tu trabajo? Tengo a alguien con quien estoy hablando. Oye, ¿quién? Su amigo se inclinó con cara de curiosidad, presionando para obtener más detalles. Te lo presentaré cuando esté seguro. En este momento solo estamos hablando. Ni siquiera sé si funcionará. Mientras charlaba con Chong-Nati, el teléfono de Pat en su bolsillo seguía vibrando.
Pat suspiró cuando lo revisó y encontró 38 llamadas perdidas, 18 mensajes de Ellis, 10 del número de oficina y el resto de Em. ¡Wow! ¿Alguien está en peligro o muriendo o algo así? ¿Por qué están llamándote tanto? Aunque el sonido estaba apagado, la vibración constante no escapó a las burlas de su amigo. Es de la oficina. Tu jefe debe estar teniendo un ataque. Probablemente se quedó sin papel higiénico o algo así. Oye, cuida tu boca, ese es mi jefe. Muestra algo de respeto. Pat, siempre me he preguntado si tu jefe te está mirando. Está tan obsesionado contigo y te llama constantemente. ¿No pasa su tiempo persiguiendo a algunas mujeres? ¡Ja! Eso es quedarse corto. Ellis tenía muchas mujeres y hombres alrededor, suficientes para poner celoso a su amigo. ¿Tuviste una pelea con tu jefe? No exactamente. Tu cara lo dice todo, hombre. Aguantas tanto a ese ridículo jefe tuyo. Bueno, es cierto. Pat, estoy molesto con tu teléfono. Contéstalo, ¿quieres? Alguien debe de haber muerto ya. Pat decidió devolverle la llamada y escuchó una voz frenética al otro lado de la línea. «Oh, gracias a Dios», murmuró Em, y rápidamente dijo, «Pat, ¿dónde estás?» «Solo estoy haciendo un recado. ¿Qué pasa? ¿Puedes volver cuando hayas terminado?» «¿Es urgente?», preguntó confundido. Hoy no había trabajo urgente, y Ellis ya podría haber salido con Kingham. Es más que urgente. Ellis está haciendo una escena porque no puede encontrarte. ¿No le dijiste que estaba haciendo un recado? Lo hice, pero no importa lo que diga o haga. Ellis sigue gritándoles a todos. Pat sabía lo que era cuando Ellis estaba furioso o insatisfecho. Todos en la oficina deben sentirse como si estuvieran en el infierno, con un Ellis diabólico repartiendo castigos. Lo siento, Em, yo mismo llamaré a Ellis. Después de colgar, Pat suspiró. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el trabajo? Pat no respondió, pero puso los ojos en blanco como diciendo, problemas laborales, efectivamente. Si no estás allí, ¿la empresa colapsará o qué? Caray, lo pensaría 2 veces, incluso por un salario de 60,000. Atiende la llamada, hombre, es molesto. Ellis volvió a llamar. Esta vez, Pat dudó antes de responder. «¿Pat?» La voz al otro lado de la línea era aguda y fuerte, tan fuerte que Pat tuvo que alejar un poco el teléfono de su oreja. «¿Sí, jefe? ¿A dónde desapareciste? He estado buscándote por todas partes». Tenía un recado urgente. La voz de Pat era fría y sus emociones estaban estrictamente controladas. Su mejor amigo, sentado frente a él, observaba lentamente. «Mentiras», respondió Ellis. «¿Dónde estás?» «Por aquí». «¿Por dónde? Iré a verte». «¿Qué necesitas?», Pat preguntó con voz cansada. «Tengo un asunto urgente», respondió Ellis, con la voz rígida como si estuviera disgustado. «Solo dímelo, yo me encargaré», dijo rápidamente Pat. De todos modos, estaba acostumbrado a resolver asuntos urgentes. «Prefiero hablar cara a cara». «No estoy disponible ahora». Su amigo al otro lado de la mesa sonrió con complicidad y silenciosamente articuló, «Bien hecho». «Oh, ¿quién me ha vuelto?» «Está bien», responde Pat con indiferencia. «Oye, aún no me has dicho dónde estás». Ellis no podía adivinar lo que Pat sentía o pensaba. Quería poner celoso a Pat, pero no esperaba que Pat escapara así. «Estoy ocupado con un recado ahora mismo». «No suena muy convincente», dijo con recelo. «No puedo encontrar algo. Ven y ayúdame a buscar». «¿Qué es?» «Mi documento de identidad y mi licencia de conducir». Ellis realmente no los necesitaba. Todavía estaban en su billetera.
No iba a usarlos y no estaban perdidos. Fue solo una excusa. ¿Los sacaste de tu billetera?, preguntó Pat, sorprendido, sabiendo que Ellis no era del tipo olvidadizo. No hagas tantas preguntas, solo ven y ocúpate de ello. La voz de Ellis estaba teñida de irritación. Pat inmediatamente supo que Ellis estaba inventando ese problema y sacudió la cabeza, preguntándose cómo había soportado el humor de Ellis durante años. Ellis siempre fue muy egocéntrico. ¿Los necesitas hoy? Sí, siempre debo llevar estas cosas. He volteado mi escritorio y no puedo encontrarlas. ¿Los olvidaste en casa? Vuelve y compruébalo. Puede que estén en el cajón de al lado de tu cama, sugirió Pat. El cajón de su mesita de noche contenía muchas cosas importantes, desde pasaportes y licencias de conducir hasta otras cosas, elementos esenciales que Ellis nunca dejaba fuera de su alcance. Pat lo sabía, porque los había visto a menudo, cuando abrió su cajón para sacar el pasaporte de Ellis para las solicitudes de visa. Solo ven rápido, he hecho un desastre buscándolos. Las palabras de Ellis sorprendieron y enojaron a Pat. Se preguntó si el desorden en el escritorio de Ellis se debía a una aventura salvaje con King Ham o a la búsqueda de cosas, pero no importó, podría ser ambas cosas. Me ocuparé de ello mañana por la mañana, a primera hora. Estoy seguro de que nadie se atreverá a meterse con tu escritorio. ¿Está bien? Entonces ven a mi casa. Tengo algo de lo que quiero hablar. No puedo, jefe. Realmente tengo un recado. Tengo que irme ahora. Nos vemos mañana. Pat interrumpió la conversación y colgó sin importarle cuán enojado estaría la otra parte. ¡Pat! ¡Pat! Pat le colgó. Dios, era la primera vez que Pat rechazaba lo que Ellis quería. Ellis miró fijamente su teléfono inteligente, como si quisiera aplastarlo con sus pies. Siempre se había preguntado si Pat sabía cómo decir no, porque cada vez que quería algo, Pat decía sí o definitivamente. Pero hoy su asistente rechazó su necesidad, que era como una orden, haciéndolo sentir extrañamente inquieto. Oye, estoy empezando a preguntarme si eres un empleado o la esposa de tu jefe, dijo su amigo con burla.